Bienvenidos, bienvenidas a Coach en Línea. Hoy comenzamos con el segmento Despertar Pineal, un espacio donde exploraremos la conexión entre la glándula pineal y nuestra conciencia para despertar nuestro verdadero potencial. En este viaje de autoconocimiento profundizaremos en técnicas prácticas y herramientas poderosas para conocer sobre la glándula pineal y expandir tu conciencia. Además, tendremos la oportunidad de recibir especialistas en el campo de la espiritualidad y la conciencia. Soy Juan Roldán, instructor de Conexión Pineal. Te invito a descubrir nuevas perspectivas, a cuestionar tus creencias y a conectar con tu verdadero ser energía. Comencemos con Despertar Pineal dentro de Coach en Línea. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el 6º programa de Despertar Pineal. Es un segmento del programa Coach en Línea. En este espacio vamos a conectarnos con quienes somos y definiremos cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Sí? En Despertar Pineal tenemos la intención de que si estás por ahí haciendo cosas, puedas ir trayéndote con una charla que ponga una pausa a este automático, a esto que está en el día a día presionándote, de modo que puedas ir poco a poco, analizando, poco a poco, tratando de lograr que los resultados que tenés en tu vida sean más acorde a lo que esperas. Bienvenidos a Despertar Pineal. Estamos emocionados de emprender este viaje contigo. Hoy vamos a ver los procesos creativos conjuntamente con las creencias. Vamos a ir analizando cómo es que nuestras creencias van a producir determinado resultado. Entonces vamos a ir diciendo, tal como les decía antes, en el capítulo anterior terminamos diciendo, como creo de creer, creo de crear. Muchas gracias. Comencemos. Acá estábamos un poco más tranquilos, sabiendo por ahí un poquito más qué es lo que estamos haciendo. De algún modo vamos a continuar analizando lo que son las creencias. Consideramos dentro de Conexión Pineal que las creencias son la base de todas las acciones que vamos llevando adelante. Y si no las logramos analizar, si no logramos de algún modo reflexionar sobre ellas, vamos a ir obteniendo como determinados resultados y el punto es tratar de obtener los resultados que esperamos, ¿sí? Para eso comenzamos, como les decía en el capítulo anterior, el mundo que vemos, según William James, él era un filósofo y psicólogo estadounidense que planteaba que el mundo que vemos, que parece tan demente, es el resultado de un sistema de creencias que no funciona. Y el punto aquí, como dice William James, nosotros encontramos un mundo que en muchos momentos no nos contiene. Bueno, si podemos analizar nuestras creencias, vamos a poder ir poco a poco
haciendo modificaciones para obtener otros resultados. Cuando nosotros hemos ido poquito a poco, digo, vamos a ir haciendo como un repaso de las cosas que estuvimos viendo hasta el momento y la razón por la cual estuvimos viendo. Primero habíamos analizado dentro de los primeros capítulos los sentimientos y la creencia, perdón, y las emociones, sentimientos y emociones, cómo era que se movía mi campo emocional y me corría, me ponía en una condición de sorpresa y de muy poco manejo de situaciones. Vimos que si yo tengo determinada energía, voy a tener fuerza para poder hacer esas creaciones. Y vamos a decir, yo ponía el ejemplo de un chocolate que estando en la cama se me ocurría algo, pero si ese algo que se ocurría, esa idea, ese pensamiento, me llevaba a determinada acción, posiblemente, por más que tuviera inicialmente el yo quería un chocolate, ¿qué es lo que pasaba? Con un caramelo me alcanzaba. Ahora, si lo que tengo es mucha fuerza alrededor de ese sentimiento que estoy teniendo. Me va a llevar a que me vaya a levantar, que vaya a actuar, que vaya en pos de ese objetivo de un modo mucho más fuerte, con mayor potencia. Entonces, el análisis en este caso de cuál es la energía que me mueve el sentimiento va a ser, de algún modo, esa fuerza me va a ir llevando a actuar de determinado modo. Por lo tanto, bien, estuvimos analizando esto. Después planteamos en el, en el capítulo anterior, planteamos esto del proceso creativo, de que cada una de las acciones que nosotros llevamos adelante, sean rutinarias o no, son creaciones. Y esto me lleva a pensar que ese proceso creativo de partir de una idea y llegar como a un sentimiento y llegar a un pensamiento, por último, partimos del sentimiento, la idea y el pensamiento, me lleva a que yo voy a partir de una premisa como muy fuerte. Y esa premisa dice, como creo de creer, creo de crear. Cuando yo digo yo creo, qué casualidad, ¿no? La misma palabra, creo. ¿Y qué estoy diciendo cuando digo creo? ¿Estoy refiriéndome a una creencia o estoy refiriéndome a una creación? Digo, puedo saltar a ambos significados. Sin embargo, son dos cosas que se pueden solapar y pueden ser lo mismo. Y yo puedo plantearlo a esto y voy a ir analizando que cuando yo creo o cuando yo voy a tener determinada creencia, voy a tener como resultado determinada creación. Es fantástico, es hermoso. Yo agradezco a esta frase, esta manifestación, porque me da la oportunidad, me pone como protagonista de lo que estoy haciendo. Y en este punto, todas mis creencias
que hemos estado relatando son de algún modo, primero implantadas, tal como vimos, ¿sí? Producto del mundo adulto, producto de las experiencias, producto del constructo social, cultural, educativo. Son todos programas que me llevan a mí a que yo tenga una mirada de qué es la realidad. Ahora, si yo cambio esas creencias, la realidad cambia. Esto es algo que yo considero que a partir de que lo estoy poniendo en práctica, el análisis de las creencias va modificando mis creaciones. Cuando yo planteo, o lo habíamos trabajado, analizado, en los capítulos anteriores, que el mundo adulto te va diciendo, y vos cuando sos niño sos como muy permeable a todo lo que de algún modo te van diciendo. Por lo tanto, entran esas creencias casi sin filtro. Somos ese cúmulo de creencias y nuestra realidad está dada. Hasta que tenemos 15, 16, 17 años, de algún modo está planteado como venimos, es como un paquete cerrado que nos han estado como poniendo un montón de creencias y ese montón de creencias es lo que somos nosotros. Por lo tanto, cuando salimos de nuestra casa, es importante tomarnos el tiempo en algún momento. Yo, este relato que voy a hacerle, tuve la dicha, la oportunidad de que alguien me lo hizo cuando estaba muy próximo a salir de mi casa. Me dijo, cuando se sale de la casa, uno sale con una valija pesada y va caminando con esta valija. Y lo que tiene que hacer es parar al costado del camino, abrir la valija, mirarla y ver cada cosa que hay ahí. Y decir, esto, che, qué lindo que está, qué bueno que está. Esto que me dijeron mis viejos está muy bueno, para mí está muy bien. Eso lo voy a seguir llevando. Hay otras cosas que voy a mirar y voy a decir, no, esto yo no lo quiero para mí. Y lo voy a poder sacar de mi valija y dejarlo a un costado del camino. Y hay otras cosas que posiblemente yo tenga y diga, y esto no sé si seguir llevándolo. Y ahí puedes tomar la decisión de seguir llevándolo o si te hace mucho peso dejar. Yo en este último tiempo, ese relato de eso que me dijeron cuando tenía 10, bueno, yo me fui de mi casa muy jovencito, a costa, o digo, padeciendo mi familia por esta decisión que yo tomé. Agradezco haberla tomado porque me empoderó, me dio la posibilidad de creerme que podía y había un montón de cosas que después, bueno, como toda vida, uno la lleva adelante y muchas veces tiene buenas experiencias y malas experiencias. Sin embargo, el tener 18 años y afrontar la vida y decir yo quiero, padecí
un montón de cuestiones, pero también agradezco porque me dio un montón de experiencia. Por lo tanto, digo, esto de lo que es el mundo adulto, yo lo tuve como experiencia en ese tiempo. Ahora, recién ahora me doy cuenta que lo que me estaban diciendo de estas cosas que yo estaba trayendo de mi familia era el conjunto de creencias. Este relato, yo tuve la oportunidad de parar la pelota en aquel tiempo. Sin embargo, después a esa valija que relato le empecé a cargar un montón de cosas, porque ese trabajo uno no alcanza a saber el volumen de cosas que eran mías y necesarias o que eran innecesarias y yo las llevaba. Por ejemplo, los mandatos sociales en relación a el dinero, los mandatos sociales en relación a la familia o del modo en el que uno tiene que construir la familia, los mandatos sociales en relación a, no sé, de qué modo tiene uno que dedicarse con, si le dedica a la vocación o al propósito de vida, a lo que le pone pasión o a lo que le da dinero. Digo, ahí hay como todo un juego y una cuestión que se empieza toda a mezclar, que es como bastante difícil de ir llevándola adelante con una edad o a una edad tan temprana. Yo entiendo que es muy importante de parar la pelota, tener la oportunidad de este análisis, pero después uno va viviendo la vida, ¿no? Entonces, en este ir viviendo la vida de uno, vamos a ir lentamente llevándonos y teniendo determinadas experiencias. Y esas experiencias, Mark Twain nos decía, debemos tener la precaución de sacar de las experiencias solo las enseñanzas que contengan sin ir más lejos, porque podría pasarnos como al gato que se sienta sobre la tapa de la estufa caliente, se quema y se corre. Y ese gato nunca más se va a acercar a una estufa, esté con la tapa caliente o no. Esto me lleva a pensar que muchas veces tenemos experiencia, el relato es quien se quema con leche, ve una vaca y llora, o mira el mundo a partir de ahí de un modo, por esa experiencia que tuvo. Y el punto es que esa experiencia que tuvo lo limita o le impide probar otras cosas, porque para él el mundo se circunscribió a una pequeña parte y no se arriesga a ver un mundo diferente. El desafío acá es empezar a analizar ese mundo que tenemos y arriesgarnos y probar, experimentar nuestras creencias. Hay otro montón de creencias que están dadas por la cultura, por la educación, los científicos, y nos dicen de qué modo es la realidad. Por ejemplo, no sé, en España pasan tal cosa,
en Europa pasa tal cosa. En América o en Sudamérica las cosas son de un modo. Todos estos relatos de lo que sucede en otro lado, corrido de mi experiencia, hace que muchas veces yo entienda al mundo de un determinado modo. Y estas creencias, nuevamente, vamos a esto, ¿no? Hacen que me limite mi mirada. Nosotros los latinoamericanos tenemos mucha carencia en relación al dinero, en relación a la abundancia. Tenemos una mirada muy sesgada, producto de que todos los inmigrantes que vinieron de algún modo, por un lado, vinieron de la guerra. Digo, me remito solo a esa parte. Nosotros acá en la Argentina tuvimos una campaña que se le llamó la campaña al desierto, que fue un etnocidio, ¿sí? No un genocidio, un etnocidio porque se exterminó una etnia de los pueblos originarios del sur. Digo, posteriormente vinieron, producto de la guerra, Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial, un montón de inmigrantes y entraron a toda América y venían con la profecía de hacerse la América, pero porque allá estaban pasándola mal. Sin embargo, eso a todos nos dio un modo de vivir y un conjunto de creencias que nos es muy difícil de correr. Eh, yo hago referencia a esto porque esto de algún modo nos hermana en Latinoamérica. Posiblemente en Europa, tengo entendido que el programa también se está viendo por allá, tengan otro tipo de limitaciones. Y en muchos momentos, obviamente que como humanos, este conjunto de creencias, este que nos va diciendo repetidamente, sistemáticamente, nos va dando determinados mensajes y nos va limitando. Por lo tanto, estas tres cuestiones que estoy hablando en relación a las creencias hacen que como creo de creer, creo de crear. Yo creo determinadas cosas producto de las creencias que yo voy teniendo. Y ahí vamos a dar un pasito más alrededor de esto. Que este pasito más me lleva a algo que es muy importante, que es a qué le presto atención. Cuando hablo de a qué le presto atención, voy a ir viendo que la atención es el enfoque que yo voy a hacer a cada una de mis pensamientos y ese enfoque me va a posibilitar hacer algo. Es importante de resaltar lo que decía William James, así como lo habíamos nombrado antes, ahora nuevamente lo nombramos. Y él decía, William James era filósofo y psicólogo, y decía, los genios son genios
porque manejan la atención o porque manejan la atención son genios? A ver, tratemos de desmenuzar esto que dice William James. Vamos, primero definimos qué es un genio. Cuando hablo de ser un genio, hablo de el común de los mortales, que ante una determinada situación todos ven lo mismo. Ahora, hay alguien que ante esa realidad ve algo diferente y dice, che, pero esto, y hace un señalamiento diferente sobre algo. Ese análisis diferente lo distingue y lo pone en la condición de ver algo diferente de lo que ve la mayoría. Entonces todos los demás nos corremos ante ese y le decimos, ¡qué genio! ¿Cómo logró ver esto? Viendo esto es que ese genio prestó atención a un punto que todos los demás no estábamos prestando atención. Por lo tanto, plantear que si yo manejo mi atención, voy a tener determinado resultado de genio. Entonces la pregunta él que se hacía era, ¿es porque maneja la atención que se transforma en genio? ¿O es que presta atención de un modo diferente? Esto de manejar la atención hace que yo esté presente en el aquí y ahora, hace que yo esté conectado en el aquí y ahora, es que yo pueda correrme de estos pensamientos que tengo, pueda analizarlos de manera diferente y pueda decir, voy a prestarle atención de este modo. Es posible que la realidad sea una, pero yo voy a manejarla a esta atención. En este sentido, hace que yo pueda, si hago un manejo de mi atención, estoy siendo soberano. Y muchas veces cuando uno habla o cuando uno mira, a mí me aparece esto del libre albedrío. Cuando yo digo, yo tengo libre albedrío, es como muy poco lo que puedo llegar a manejar. Yo tengo libre albedrío, pero en realidad lo que tengo es la posibilidad de prestar atención de manera diferente. Si yo logro entender que lo poquito que yo puedo hacer es prestar atención de un modo diferente, voy a saber que la atención es casi la única herramienta que tengo para hacer cosas diferentes. Hay un ejemplo que vamos trayendo, que lo desarrollamos dentro de los talleres de activación de glándula pineal, que tiene que ver con esto de la atención y también tiene que ver con quién encajo.
tiene que ver con qué sentimiento me va moviendo en cada uno de las cosas que yo voy a ir haciendo. Digo, yo puedo mirar, hay un relato bíblico que habla de alguien que miró un perro muerto y definió todo lo feo, lo maloliente, lo putrefacto de esa situación. Sin embargo, Jesús lo miró y habló sobre los dientes que tenía ese perro, lo hermoso que eran y cómo lo definían como de acuerdo y le daban una característica singular. Digo, el poder mirar dentro de una misma situación, el vaso lleno o el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, es de algún modo una decisión que yo tomo. Yo a qué le voy a prestar atención. Y esto ya lo había relatado, sin embargo, se va a ir repitiendo de manera sistemática. Yo le presto atención a lo que quiero que entre a mi vida o le presto atención a lo que no quiero que entre a mi vida. Si yo digo, no quiero perder mi trabajo, no quiero perder la estabilidad que tengo, o puedo decir, yo quiero un trabajo mejor, quiero tener una estabilidad como más confortable. O estoy manejándome con el miedo o estoy manejándome desde el amor. Y eso es una decisión. Eso es a qué le presto atención. Si logro manejar mi atención, me va a poner de un modo diferente. Hacen varios encuentros que hablábamos de qué sentimiento era el que me movía. Ahora, si yo le presto atención a qué sentimiento me está moviendo, a qué emoción, y digo, tengo que encontrar paz en esta situación. Tengo que encontrar paz en esto que estoy haciendo. No voy a permitir que me mueva el campo emocional. Estoy utilizando la atención que en general me lleva a que esté díscola. Yo la concentro. Digo, a ver, hay una creencia acá que me lleva a pensar de determinado modo. Estoy utilizando la atención para en ese momento traerme en el aquí y ahora y decir, ¿cómo estoy funcionando? ¿Estoy con miedo o estoy expandiéndome con lo que quiero en mi vida? Si logro manejar mi atención y ponerme en esto que quiero que entre en mi vida, voy a expandirme, voy a elevar frecuencia, voy a tener otra energía. Vamos a un ejemplo. Muchas veces sucede que uno está atravesando una situación compleja porque, bueno, tuvo una relación de pareja y esa relación de pareja se terminó por alguna razón. Uno, en ese sentido, yo apelo
¿no? A analizar qué es lo que sucedió, cómo es que llegamos ahí, cómo es que estuvimos. Y para eso uno, no sé, yo relato, me meto en el huevo, me meto como en el útero, me meto en mi casa, trato de recogerme, de estar como en un estado meditativo, trato de leer para analizar qué pasó, trato de prestar atención a mis emociones, hago el duelo. Es un tiempo que necesariamente nos tenemos que tomar. Lo escuchaba a Víctor Ayala y los tres guías de hace un tiempo, que planteaba que no necesariamente que tengamos experiencias como resultado me va a convertir de manera mágica en un hombre experimentado, mujer experimentada, sino lo que me va a llevar a a ser una persona experimentada, a una persona que tenga como experiencia de vida, una experiencia comprobable, permiso, una experiencia que sea distintiva, va a ser el análisis que yo haga sobre esa experiencia. Y como les decía, muchas veces uno entra en estos espacios de haber tenido una ruptura amorosa y lo lleva a atravesar una depresión o una situación de recogimiento en su domicilio, ¿no? Y muchas veces el entorno empieza a decir, no, pará, no, no puede ser, deja de pensar en ella, deja de pensar en en esa mujer, digo, o en ese hombre, listo, ¿no? Entonces uno está en esta condición de estar tirado en el sofá o mirando películas, todo desgreñado, todo desgreñada, toda desgreñada esa mujer, con el desabillet puesto, sin peinarse, comiendo helado, no sé, digo, como para hacer un relato así, como bien pintoresco alrededor del tema. Entonces vienen sus amigas y le dicen, basta, dejemos, esta situación se termina y ahora lo que vamos a hacer es, te pintás, te bañás, te cambiás y vamos a ir a un boliche y vas a conocer a una persona y listo. Y un clavo saca otro clavo. Este es un dicho de acá. Si yo estoy con determinado pensamiento, con determinadas emociones, es posible que me ponga muy bonito por fuera, que me ponga mi mejor traje, que me pinte los labios, que salga, en el caso de las mujeres, que salgan como muy arregladas. Pero si tengo un sentimiento, cuando esté en ese boliche, en ese lugar donde se baila, en esa pista de baile, en ese bar, lo más probable que el que se acerque no sea el príncipe azul, sino sea Jack el Destripador. Es importante tenerlo en cuenta, porque por encaje de frecuencia, yo con quien me voy a relacionar estando con baja frecuencia es con una persona que se está manejando con la misma frecuencia en la que yo estoy. Así como decíamos anteriormente, yo no puedo ver la frecuencia, pero los cuerpos sí saben.
y dos frecuencias similares se juntan, se atraen y vibran en esa misma frecuencia. Y esto que estoy relatando es algo como un teorema, es algo que es indiscutible y que siempre sucede. Así como estábamos hablando de que habían creencias que te llevaban a relacionarte, en general tendemos a juntarnos con otros que piensan igual. Tendemos a juntarnos con otros, con los que vibran en esa misma frecuencia en la que yo estoy. Por lo tanto, no se trata de correrse y saltar a otra frecuencia, sino de ir generando conciencia, de ir analizando poco a poco y de ir modificando y elevando la frecuencia. Esa modificación y elevación de frecuencia me va a ir dando paulatinamente la posibilidad de cambiar mi atención a ese ex, a esa situación compleja y poco a poco, después de que despeje todos esos pensamientos, voy a poder llegar a otro tipo de pensamiento y voy a tener un encaje de frecuencias con otros. Nada es aleatorio. Por lo tanto, acá es como muy importante de tener en cuenta esto, porque a lo que yo le presto atención, o yo le presto atención al miedo o le presto atención al amor. Nuevamente ponemos esto. Yo voy a estar contento o voy a estar triste. Ante cada situación trato de modificar mi atención. Modifico mi atención tratando de elevar mi frecuencia y tener un sentimiento de ver qué quiero que entre a mi vida. Mientras más alta sea la frecuencia en la que yo me esté manejando, voy a ir poco a poco produciendo un encaje de frecuencias con otros que están en esa frecuencia. Y ese encaje de frecuencia me va a llevar a tener determinados resultados. Hay un dicho bíblico que dice que los frutos de tus acciones, si los frutos fueron buenos, o si tuviste una buena cosecha es porque las cosas las hiciste mal. Si tus frutos no son buenos es porque las cosas que hiciste no las hiciste bien. Los resultados que yo tengo son producto del encaje de frecuencia en la que vos te estás manejando. Y ese encaje de frecuencia tiene como base un determinado sentimiento. Y ese sentimiento fundamentalmente está apoyado en a lo que le estás prestando atención. Mientras más rápido sepas cómo controlar tu atención, atiendas a cuáles son tus creencias, atiendas, analices, generes conciencia, más rápido va a ser. Pero si si no sabes cuáles son las creencias con las cuales te has estado manejando, con las cuales tuviste toda tu vida, empezá por ahí. Júntate con gente
que te eleve la frecuencia, el estar con buena gente, el estar con gente que te quiera, te eleva la frecuencia. Ay, ya vamos a ir analizando esto de cómo elevamos nuestra frecuencia. Sin embargo, si podemos prestar atención a qué queremos que entre a nuestra vida, vamos a ir poquito a poco dándonos cuenta de si al vaso estamos mirando la parte que falta o la parte que está llena. ¿A qué le presto atención? ¿Qué me pone contento? Si yo logro prestar atención, modificar mi sentimiento, voy a tener un encaje de frecuencia y eso va a tener como producto que los resultados de lo que yo haga sean los resultados que yo espero. En principio, como creo de creer, creo de crear. Esto es como la intención de este capítulo. Los resultados que obtenés es producto de esto que estuve como relatando. Por lo tanto, si yo voy mirando la realidad, si yo voy viendo que hay un montón de cosas que controlo, que hay otras cosas que no, si yo voy modificando mi mirada de lo horizontal a lo vertical, si yo logro concentrarme en que hay algo más, si yo logro concentrarme en que yo soy no mi grupo de creencia, sino soy un ser energía que está teniendo una experiencia en este momento, una experiencia que lo lleva a aprender, que lo lleva a tener conciencia de cómo hace las cosas. Vamos a ir poquito a poco modificando los resultados que estamos obteniendo en nuestra vida. Todas estas reflexiones que vamos haciendo tienen que ver con los talleres de activación de la glándula pineal. Nosotros estamos llevando adelante un método. Es posible que dentro de un tiempito hagamos una propuesta para hacer vía online con aquellos que estén interesados, un taller. El ir poquito a poco haciendo estos análisis nos va a ir dando como determinadas, ir arando la tierra, ir moviendo, movilizando todo eso que está como muy, muy apretado, como que es algo que en general no lo analizamos desde este lugar. La apertura de este tercer ojo, la apertura de una mirada que vaya un poquito más allá. Esto poco a poco lo tenemos que ir viendo. Tenemos que ir viendo que somos mucho más que este cuerpo físico. En la medida en la que le vamos dando lugar a todo eso, es posible que tengamos otro tipo de resultado. Ojalá que les haya sido lo significativo que ha sido para mí este concepto que, que yo recibí de algún modo como posta, y a partir de ahí lo transformé en una creencia mía que es una base, ¿no? Porque hay creencias que son limitantes y hay otras creencias que me dan la oportunidad de ser mejor. Seguir moviendo, cambiando, tiene que ver con creer que yo puedo modificar. Como creo de creer, creo de crear. Soy creador. Apelo a esto. Soy alguien que pretende traer el cielo a la tierra, ser canal.
Esto es parte de lo que vamos desarrollando dentro de los talleres de activación de glándula pineal. Si logramos prestar atención a las pequeñas cosas que hacemos, no a todo lo grande, sino a lo pequeño, a qué sentimiento vamos teniendo, es posible, como les decía, que modifiquemos nuestros resultados. Y por otro lado, lo dejo como anticipo de lo que se viene, y es que estamos en un momento planetario, un momento cósmico, un momento que es bisagra para toda la experiencia humana. Esto lo estoy diciendo yo en este último tiempo, pero también hace 500 años hay escrituras y hacen muchos más años que ya se predijo que en esta época que nosotros estamos viviendo, tanto como una cuestión caótica, porque no podemos ocultarlo, así como es caótica, también estamos teniendo la oportunidad de tener a disposición de la humanidad un montón de tecnología que nunca tuvimos, un montón de confort que nunca tuvimos. Entonces, como este es el anticipo del próximo programa. Para terminar, voy a leer una oración que a mi modo de ver la he encontrado hace muy poquito dentro de internet y me ha parecido una oración que que considero que voy a ir poniéndola en el cierre de cada programa porque representa algo que de algún modo va a ir acompañándome o me ha acompañado y que es muy representativo. Como cierre, voy a hacer esta oración que me resulta muy representativa, ¿sí? Esta oración dice que pueda conectarme con lo divino y ver con claridad, que mis palabras sean amables y también que diga con mi verdad: soy amor, soy poderoso, tengo creatividad. Gracias cuerpo, gracias mente, gracias tierra por permitirnos estar acá. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar acá. Así estamos cerrando el programa número 6 de Conexión de Despertar Pineal, perdón. Así llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en las redes, en mi red personal de Conexión Pineal USH, y permanentemente pueden estar atentos a Coach en Línea,
que es nuestro programa de desarrollo personal, donde varios profesionales estamos todos apostando a tener una vida mejor, apostando a ponerle luz a cómo vivimos nuestra vida. Muchísimas gracias, muy amable. Nos estamos viendo en los próximos días, en el próximo programa de Despertar Pineal dentro de Coach en Línea. Muchas gracias.